Buenas noches a todos. Es una satisfacción estar aquí otra vez, un año después, o casi un año después de que se inauguraran las actividades de la Cátedra Góngora, nada más y nada menos que con Pablo García Baena. Fue a finales de octubre, hace casi un año. Este es el segundo año de actividades de la cátedra, con permiso, como le he indicado antes de entrar, con permiso del invitado, es el segundo año de la cátedra y sería la tercera edición de varios ciclos, entre ellos el que nos convoca hoy aquí. Así que la Cátedra Góngora inicia su tercera edición. La inició la semana pasada con una tertulia, que se celebran ahí arriba, pero de una manera como mucho más solemne. Se inicia hoy con un poeta excepcional como es José Luis Rey, y se inicia otra serie de actividades. Seguimos con los ciclos clásicos. Las tertulias del dragón, que son conversaciones abiertas con público variado sobre poemas concretos de Góngora o sobre algunos aspectos de su obra que nos permitan hablar no solo de Góngora, sino de nuestra propia vida y de todo lo que se nos ocurra, aunque casi nunca nos separamos de Góngora porque Góngora es como un imán, esto lo sabemos. Este ciclo, tercera edición del ciclo Las Tertulias del Dragón, empezó el martes pasado y tendrá su continuación el martes próximo. La programación la tienen ahí en la hoja de sala. El otro gran ciclo es el que nos convoca hoy, como digo, el ciclo Góngora Vivo. ¿Cómo leen a Góngora los creadores de hoy? Cuando esto se lee en el periódico, uno piensa, seguramente que los lectores piensan que el poeta que viene aquí pues va a leer a Góngora en voz alta o lo va a recitar. No se trata de eso, se trata de leer en el sentido de interpretar. Cómo interpretan a Góngora los creadores de hoy. Y quien haya seguido las actividades de la cátedra sabrá que en la primera edición y la segunda edición por aquí han pasado poetas de gran valía y de gran vigencia y alcance, y que tendrán seguramente una influencia posterior fuerte, ¿no? Permanente, ¿no? Quizás. Y hoy tenemos a José Luis Rey. Me va a permitir también pues que anuncie dos actividades más, aparte de estos dos ciclos clásicos, que son las Tertulias del Dragón y Góngora Vivo. Estos dos ciclos, uno de ellos es una especie de concurso abierto a todo tipo de público, aunque enfocado sobre todo a ciertos sectores de edad, para fomentar, divulgar la obra de Góngora, que no sea el Góngora huraño y hosco al que estamos acostumbrados, esta serie de automatismos que hay sobre el poeta, y va a tratar va a consistir el concurso en un concurso de vídeo breve utilizando una plataforma que es la plataforma Vine, que son vídeos de 6 segundos. Yo he decidido denominarlo Resucita a Góngora, con su entre paréntesis, para que se pueda leer Recita a Góngora, por si alguien en 6 segundos quiere recitar un verso de Góngora, puede hacerlo perfectamente, ¿no? Este concurso se va a desarrollar próximamente y la entrega de premios y todas las bases del concurso se irán anunciando pronto y se entregará el 12 de noviembre aquí mismo, ¿no? La entrega de premios será el 12 de noviembre. Resucita a Góngora, recita a Góngora. Y la otra actividad es que, claro, hay que pensar que la Cátedra Góngora está patrocinada, apoyada mediante subvenciones por la Universidad de Córdoba, la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Córdoba. Un poco antes de un año de las primeras actividades era necesario empezar a difundir la figura de Góngora entre los municipios de la provincia. Está claro que vivimos, como se suele decir, por suerte o por desgracia, en una sociedad globalizada, pero Góngora, y en este caso las tertulias, los comentarios y las conversaciones abiertas sobre sus poemas van a viajar, y de ahí el ciclo nuevo. Pronto saldrá la programación completa en carteles, que la podrán ver, por supuesto, en las redes sociales. El ciclo nuevo se va a llamar Los Viajes del Dragón. Cátedra Góngora, el dragón, Góngora, el dragón, viaja a municipios de la provincia. Puedo darles una primicia, que no lo sabe casi nadie, pero en esta primera edición de ese ciclo, Los Viajes del Dragón, se realizarán actividades en Montoro, Lucena y La Carlota durante el mes de noviembre. Esta información es primicia para los asistentes al acto de hoy. Bueno, básicamente esa es la programación de octubre y noviembre. Yo, como digo, le doy las gracias y la bienvenida a todos los que están aquí presentes, muchos de ellos fieles seguidores de las actividades de esta cátedra. Hay también caras nuevas, de lo cual me alegro mucho. Y paso ya inmediatamente a presentar a José Luis Rey. José Luis Rey, que es un poeta pontanés, como algunos grandes poetas de la literatura
española, ¿no? Pensemos en Manuel Reina o pensemos en ese gran poeta, y no solo poeta, también ensayista, que fue Ricardo Molina, ¿no? Ricardo Molina. Y con Ricardo Molina comparte, curiosamente, esas dos actividades creativas, la de poeta y la de ensayista. Me van a permitir, intentando que mi presentación sea lo más breve posible, me van a permitir que haga un primer acercamiento personal a José Luis Rey, de mi conocimiento personal de José Luis Rey. Curiosamente, José Luis Rey estudió en la facultad donde yo doy clases desde el año 92, en la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba, pero por la razón que fuera, no me explico por qué ahora, quizá yo estaba fuera, en el extranjero, no, lo que sea, tuyo, pero no le di clase en la carrera, en la licenciatura. Lo que pasa que sí tuve la suerte de tener a un muy buen alumno en el curso de doctorado, que lo recordarás, que era un curso de doctorado titulado Borges y Octavio Paz, poesía y ensayo. Borges y Octavio Paz, poesía y ensayo, pues era un curso donde había muy pocos alumnos, como tiene que ser para que un curso sea fecundo. No sé si había 8 o 9, bueno, y éramos unos 12 o así. Y ese fue mi descubrimiento personal de José Luis Rey como alumno, como estudiante. Porque además José Luis Rey, yo, bueno, ya luego lo seguí como poeta, pero hay algo que yo quiero destacar de José Luis, y es que él, hasta que no cumplió 28 años, no tuvo ninguna prisa por publicar poesía. Esto no es ni bueno ni malo. O sea, hay quien publica poemas con 14 y hay quien publica con 40. Pero me llamó la atención porque además yo soy muy defensor de un principio de Cortázar que decía aquello de que, bueno, que uno tiene que exigirse a sí mismo, ¿no? Ya sabemos que Cortázar era uno de estos, ¿no? Que tenía traducciones, poemas, todo tipo de escritos, pero su autoexigencia le impedía publicar inmediatamente. Y revisando un poco la biografía, la fecha de nacimiento y los datos que tengo aquí que conozco sobre José Luis Rey, pues he visto que aunque el primer libro, La luz y la palabra, lo publicó con 28 años, él estaba ya escribiendo desde los 23, pero no dio ese paso de publicar el libro hasta el año 2001. La luz y la palabra es del 2001. Luego vendrá La familia nórdica del año 2006 y ya con La familia nórdica empezaron a llegar los premios, porque La familia nórdica fue Premio Internacional Jaime Gil de Viedma. Poco después, y esto habría que explicarlo para quienes no conozcan la poesía de José Luis Rey, todos estos libros se publican, por cierto, en la editorial Visor, aparece Volcán Vocabulario. Y Volcán Vocabulario es como el libro La luz y la palabra, con muchas más páginas, ampliado, es La luz y la palabra 2, pero porque el libro La luz y la palabra es un libro de libros. Es un libro que se compone de muchas secciones, con relaciones entre ellas, pero también cada sección tiene su propia dinámica, ¿no? Y es un libro que va creciendo y va ampliándose con el tiempo, ¿no? Que, por cierto, volviendo a Octavio Paz, La luz y la palabra, Libertad bajo palabra, también pensando en eso, ¿no? Que Libertad bajo palabra es un libro de libros publicados previamente, ¿no? Compuesto de secciones y subsecciones. Algo de eso sucede con Volcán Vocabulario. Luego tenemos Barroco, del año 2010, casi todos los libros publicados por José Luis Rey, bueno, están ahí concentrados en la primera década del siglo XXI y en la década que vivimos ahora. Y Barroco es del 2010 y consigue el importante Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe. Las Visiones, de 2012, es su último libro poético, Premio Tiflos de Poesía. Y pasaríamos ya a su labor ensayística. Él hizo la tesis doctoral en la Facultad de Filosofía y Letras bajo la dirección de Pedro Ruiz Pérez, que acaba de entrar por la puerta. Que agradezco. Y esa tesis se publicó, creo que en Pretextos, en el año 2005. Es una tesis dedicada a uno de sus principales defensores, poeta, que ha venido aquí a estas sesiones de este ciclo de la Góngora Vivo, que es el poeta Pere Gimferrer. Pere Gimferrer, cuya poesía estudia José Luis Rey, y fruto de ese estudio, tesis doctoral, es Caligrafía del Fuego, la poesía de Pere Gimferrer, publicado en el año 2005, que también tiene, como algunos de los libros de poesía, premio, porque es Premio Internacional de Investigación Literaria Gerardo Diego. Tuve la fortuna de que José Luis Rey se acordara de mí y me mandara en el año 2010-2011 un librito, pero un librito que es su poética,
un librito que se titula Jacob y el ángel, la poética de la víspera, y que se publicó en la editorial Devenir. Le he echado un ojo de nuevo a ese libro antes de venir aquí, y bueno, seguro que en varias ocasiones van a salir aquí algunas de las reflexiones y conclusiones o propuestas de ese ensayo que es también una poética. Y debo anunciar también la aparición próxima, está en prensa, de un ensayo titulado Los eruditos tienen miedo, espíritu y lenguaje en poesía. A mí lo primero que se me ocurre preguntarte, pero no hace falta que me contestes, es por qué los eruditos tienen miedo, aunque me lo imagino. Me imagino por qué tienen miedo y hacen bien en tener miedo, los eruditos y los no eruditos. Pero de eso podemos conversar luego en la entrevista, ¿no? Después del comentario del poema. Es traductor, también es traductor, aparte que su poesía ha sido traducida a una decena de idiomas, incluido el inglés, pero él es traductor y traductor del inglés concretamente. Todo el mundo creo que conoce su traducción de quizá una de las poetas más difíciles, de las poetas y los poetas más difíciles de traducir, que es Emily Dickinson, porque su poesía, como bien sabe José Luis Rey, es excesivamente vaga, ambigua, a veces no sabemos cómo traducir determinada palabra, determinada expresión, y esto entonces es un reto al que él se ha enfrentado. Se publicó la traducción en el año 2013 y no solo eso, sino que se está revisando ahora, se ha revisado ya y está en prensa la segunda edición, que supongo que saldrá este mismo año. Hay un título que se cita poco de José Luis Rey, que es La prosa del soldado, que es una especie de diario, ¿no? del año Madrid. 2006. Y como digo, estamos ante un poeta, esto no lo he dicho en la presentación general de estas actividades de la Cátedra Góngora, pero yo siempre intento al principio de cada ciclo, de cada edición del ciclo Góngora Vivo, traer a un poeta de Córdoba. Empezamos con García Baena, continuamos en primavera con Carlos Clemenson y creo que era el momento, por supuesto, vamos a hacer nuevos ciclos distintos con aparición de poetas más jóvenes aquí en la Cátedra Góngora en el año 2016, lo anuncio ya, pero era el momento de que José Luis Rey, que es un poeta joven, iniciara esta edición del ciclo Góngora Vivo de otoño de 2015. Bueno, poco más. Él habla de realismo trascendente para definir su poesía. Tiene cierta coherencia, ¿no? Rey, real, realismo. Realismo trascendente, permíteme el chiste, y en alguna entrevista lo ha dicho, acercamiento a lo trascendente a partir de detalles nimios y cotidianos. Lo dices en una entrevista que se recoge en El Cultural justo después de la publicación de, me parece que de Barroco o de las ficciones, no recuerdo exactamente. Claro, y lo trascendente para Rey es el centro del ser. Supongo que en nuestra conversación posterior a su comentario vamos a hablar mucho del ser, de la relación entre la poesía y el ser, así que lo trascendente a partir de detalles nimios y cotidianos. Por eso no me extraña que José Luis Rey no solo haya traducido a Emily Dickinson, sino que en su poética Jacob y el ángel exclame muy eufóricamente en un momento determinado: gloria a Emily Dickinson, cuyo humor fue el juglar de la revelación. Es en el capítulo en el que habla de la ironía y el humor, ¿no? Y dice: gloria a ella, cuya ironía daba el salto a lo eterno desde lo más humilde y gracioso. Es una coincidencia clara entre una poética en otra lengua, en otra época, y la poética de José Luis Rey. Bienvenido a la Cátedra Góngora. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos ustedes por su presencia y al profesor Joaquín Roses por su presentación y su invitación. Y bueno, verán, improvisaré en la charla, pero en la lectura no voy a improvisar, no se me da bien, así que me ceñiré a leer el soneto de Góngora que he escogido y el comentario que he escrito sobre el mismo. El soneto lo he extraído del manuscrito Chacón, que es donde leo a Góngora, la edición facsímil del manuscrito Chacón, y el soneto, que creo que lo tienen ustedes, dice así: descaminado, enfermo, peregrino, en tenebrosa noche, con pie incierto, la confusión pisando del desierto, voces en vano dio, pasos sin tino, repetido latir si no vecino, distinto yo de Can siempre despierto, y en pastoral albergue mal cubierto, piedad halló si no halló camino. Salió el sol y entre armiños escondida, soñolienta beldad con dulce saña, salteó al no bien sano pasajero. Pagará el hospedaje con la vida,
más le valiera errar en la montaña que morir de la suerte que yo muero. Góngora se ha puesto en camino. El poeta va descaminado y peregrino, intenta hallar posada, quiere refugiarse, y va andando, fijémonos bien, en tenebrosa noche. Desde Góngora el símbolo de la noche es del espacio abierto y no fijado de las posibilidades del verbo, y de aquí lo tomará en un sentido metapoético Mallarmé y en un sentido espiritual Rilke. Como en estos otros grandes poetas europeos, la noche es el lugar de la creación, o como quería Valente siguiendo a Isaac de Luria, el lugar donde la nada puede darse para que en ella se dé la creación. Góngora va atravesando la noche del lenguaje. Viene enfermo, herido por la tradición recibida, que es el petrarquismo. Aún no se encuentra fundando el espacio infinito de las soledades, el espacio de la poesía moderna, pero, y esto es lo importante, ya se ha puesto en camino. El andarín de su órbita se llamó a sí mismo el gongorino Juan Ramón Jiménez. Y aquí el poeta que atraviesa esa noche plena herido de petrarquismo es también un andarín, pero un andarín que necesita reposar. ¿Es el can cerbero el perro que ladra esta noche del verbo? En todo caso, el viajero halla piedad, si no camino, en un pastoral albergue mal cubierto. Es decir, el poeta se refugia en el poema petrarquista y está haciendo en este verso prodigioso referencia al mismo poema que va escribiendo. En este soneto, ese albergue donde se ha detenido el viajero estelar, que aún no ha pisado la tierra en blanco de las soledades, pero que ya sabe que ese es su destino. No quedar paralizado en el poema, en el verbo que se petrifica, en el albergue mal cubierto de la poesía heredada donde solamente se puede hallar piedad y no camino, no destino. En ese albergue del poema aparece la poesía, que es la dueña del refugio. La poesía es una soñolienta beldad, y en hermosa aliteración asalta con dulce saña al pasajero. La poesía es la posadera vampiresa que se nutre de la sangre de sucesivos viajeros que pasan por su albergue. Lo dijo Keats, o cuántos bardos doran el transcurso del tiempo. Góngora sabe muy bien que él es pasajero y que ella, la dueña del albergue verbal, la poesía, es la eterna. Y también sabe que son ellos, los poetas pasajeros, los que con ella yacen una noche y son los que quedarán vampirizados y exhaustos, petrificados en la prisión verbal del poema ya establecido. Soneto alegórico de sí mismo tituló Mallarmé a un poema que pondré en relación con este. Pues así es este soneto gongorino, un poema que se refiere a sí mismo, que cuenta cómo el camino del viajero puede caer, como el de Ulises, en el hechizo de una Circe cruel, la poesía, que no lo dejará escapar. En poesía, en efecto, hay que pagar el hospedaje con la vida. Aquel que se detenga en el poema morirá en el poema. Si las soledades quedaron inacabadas es por el simple hecho de que debía ser así. Un poema infinito es el espacio del Góngora final, del poeta que ha decidido para siempre errar en la montaña, en el espacio abierto y no fijado por el lenguaje, en el ámbito abismal del verbo por venir, de lo que aún no ha sido dicho, de lo que nunca se dirá del todo. Más le valiera errar en la montaña, en efecto, al poeta que busca la creación y no lo creado, la poesía y no el poema, el espíritu y no el lenguaje. Ese morir de la suerte que yo muero señala de nuevo al mismo Góngora que a través de esta fábula petrarquista nos ha revelado un profundo concepto de la poesía misma y en especial de su propia poesía, a saber que a un poeta le vale más para su supervivencia vivir en la epifanía del decir que en la prisión de lo dicho, habitar el páramo libre del verbo en creación que el pastoral albergue mal cubierto de todo poema creado, cerrado y fijado. Góngora tenía el afán, como después Juan Ramón Jiménez, del poema infinito, abierto, inacabable. Por eso desembocó en las soledades, por eso superó el petrarquismo heredado, por eso se convirtió en el peregrino de la noche, porque el pasajero de la noche está creando, mientras que el habitante del claro día está quedando petrificado e inmóvil, sin vida ya, en el poema fúlgido y persistente. Si Góngora y San Juan de la Cruz son los dos poetas principales de la lengua española, es porque se complementan uno al otro. Góngora busca el lenguaje infinito, San Juan el espíritu infinito, pero en algo coinciden. Ninguno de los dos desea permanecer encerrado en la prisión del texto. Más le valiera errar en la montaña a todo poeta que desee deber hacerlo, pues la montaña y el espacio libre de la noche son el ámbito de la posibilidad, de la epifanía, frente a la muerte en el seno cerrado del poema. Quiero poner este poema en relación con otro soneto, uno de Mallarmé, quien heredó la visión de Góngora desde un punto contrario y necesario para fijar el proyecto gongorino. Sabido es que si Góngora eleva el edificio de la poesía moderna, Mallarmé señala las grietas que acabarán por derribarlo. En Mallarmé es glorioso fracaso lo que en Góngora era fácil triunfo.
Quiero decir que Mallarmé depende de Góngora para su poética. La poética malarmeana consiste en demostrar que toda poesía es imposible porque nunca alcanzará un orden comparable al de la realidad. Góngora sí creyó que la poesía podía e incluso debía sustituir al mundo. Mallarmé, en cambio, es un gran poeta sin fe, y para él todo poema es una tirada de dados que se ofrece al azar. Góngora pisó con pie seguro en ese azar y elevó la poesía sobre la ceniza del mundo. Mallarmé, el pirómano, en cambio, hace arder todo el sistema hasta reducir la poesía a gloriosa ceniza. Veamos el poema de Mallarmé y cómo se complementan ambos grandes poetas. También el ámbito principal en el soneto del francés es la noche. Dice la traducción de Francisco Castaño. Con puras uñas su onis muy alto dedicando, la angustia a medianoche sostiene lampadófora, mucho vesperal sueño quemado por el fénix, que ánfora cineraria no recoge las credencias. En el salón vacío, ninguna caracola, abolida valorio de inanidad sonora, pues el maestro Llantos fue a extraer a la Estigia con ese solo objeto con que la nada se honra. Más cerca la ventana, vacante al norte un oro, agoniza según el decorado de unicornios coceando fuego contra una ninfa, difunta ella, desnuda en el espejo, aunque se fije en el olvido cerrado por el marco, con luminosidad, tan pronto este septeto. Se trata del famoso soneto Enís o soneto alegórico de sí mismo. Mallarmé está simplemente describiendo una habitación vacía con la ventana abierta al aire de la noche. El modernismo tomó de aquí la recreación de estancias y ámbitos ornados lujosamente. El lujo en Mallarmé, sin embargo, no es en absoluto decorativo, sino hondamente metapoético. Esta habitación vacía y en concreto el espejo que aparece al final es el poema mismo, otro soneto como el de Góngora que habla de sí mismo. La angustia convertida en estatuilla que ofrece su onis, pero los sueños quemados por el fénix de la poesía una vez viva no los recoge como ceniza ninguna ánfora cineraria, ninguna caracola, ningún abolivi veló dinanité sonor. En efecto, la crisis del lenguaje, la honda conciencia de la imposibilidad del lenguaje, antes que en Wittgenstein, se da ya en Góngora y después en Mallarmé. El poema mismo es el abolido valorio de inanidad sonora. El poema es el pastoral albergue mal cubierto gongorino, la habitación nocturna lujosa y sin vida de Mallarmé. ¿Y dónde está el poeta? El poeta, el maestro, se ha ido a buscar Llantos a la Estigia. El poeta no puede sobrevivir en el espacio ya escrito, ya fijado, ya dicho. Solo en la epifanía del decir vive, y por eso se va a la Estigia, a ver si en la muerte puede decir algo más, pues él porta el don de la palabra, que es ese solo objeto con que la nada se honra. El único honor de la nada es el don de cantar, el don del decir, y ese don no puede sobrevivir en el poema ya dicho. La sala lujosa así queda vacía. El poema, como el cielo en otro verso de Mallarmé, ha muerto, y sin embargo es lo único vivo, lo único permanente. Muertos y vivos quedan los poemas sin el poeta, sin el maestro que huye a la Estigia o sin el pasajero gongorino que prefiere errar en la montaña. Con finísima ironía pasa Mallarmé en el terceto final a describir el espejo de la estancia, adornado con unicornios que escupen fuego contra una ninfa. La ninfa, símbolo de la poesía, está difunta y flota como Ofelia en las aguas del espejo. Y fijémonos bien en esto. Hay algo exterior que se refleja en el espejo, el septeto, las 7 estrellas de la constelación de la Osa Mayor. Es decir, en el albergue mal cubierto o en la habitación vacía siempre entra la noche. Las estrellas reflejándose en el espejo muerto del poema indican que aún es posible, más allá del poema mismo, la epifanía. Errar en la montaña en Góngora, el reflejo de las estrellas en el espejo malarmeano, ambos son símbolos de que la poesía y por tanto la vida habitan más allá del poema. Los poemas son tumbas gloriosas, abolidos cachivaches que suenan, casa o refugio de la soñolienta beldad que nos asaltó una vez al escribirlos con dulce saya. Góngora es el pionero con fe, pues sale del albergue mal cubierto para adentrarse en el espacio en blanco e infinito de las soledades. Mallarmé, en cambio, es el gran discípulo sin fe. En él la realidad supera contra todos sus deseos al poema. Las estrellas se reflejan sobre la página que solo puede ser espejo de una gloria ajena y no gloria en sí, pues el poema está muerto y el poeta que se quede en él también morirá. Así, la fundación de la poesía moderna es cobrar conciencia de su imposibilidad, con la gran diferencia de que Góngora tuvo fe, pese a esa imposibilidad, y Mallarmé, en mi opinión, no la tuvo. Lo que en uno fue fundación, en otro fracaso. Por eso la soledad y una tirada de dados son la cara y la cruz de una misma moneda, y el resultado es, como nos avisa Góngora, que el poeta ha de procurar errar siempre en la montaña,
en el espacio en blanco del decir y lejos de las garras de lo dicho, pues ya vemos en su discípulo francés cómo lo dicho queda consolidado, limitándose a reflejar la estrella viva del sexteto, que es el único oro imposible de apresar. Quiero terminar, si me lo permiten, con la lectura de uno de mis primeros poemas que aparece en la primera sesión de las 20 que componen mi ciclo poético titulado La luz y la palabra. Este poema se titula El desterrado Góngora y tiene mucha relación con lo que vengo diciendo. Escrito a mis 20 años, cuando yo aún creía en la fuerza genesíaca del lenguaje, es un homenaje a Góngora y a los poetas de su estirpe como el mismo Mallarmé, y viene a decir que solo en el poema infinito sería posible la vida del poeta. He aquí el poema. Vibra la selva con mi paso verde, mientras veo brillar aquellos años, vuelven despacio las imágenes, la vieja puerta de madera, el viento de verano, el balcón que daba al río, la niña de las trenzas y la infancia, las nubes rojas, el pinar del cielo, semáforos oscuros y el albergue en el que estuve a punto de morir de hambre. Con pie incierto volvería allí, descaminado, enfermo volvería, a ver la fuente en que brotó mi nombre. El muro habrá caído, estará en venta, el ligero jardín que no era mío, y solo el pozo hospedará a los cuervos. Mi canto fue arrancado de la tierra. Mi obra, la quise como el agua y volvería a construir lenguajes de tormenta, canales de ácido para la luna en llamas, a dar voz a la lluvia y gota a gota, condensar esa luz, poblar de nubes el confuso desierto de mi origen. Todo estaría allí, la ciudad joven, el lago de las ninfas y la plaza del mercado, el alcalde, el mar, el cíclope, la noche subterránea de su sueño, el robador de Europa, la estación de la peste y la luz de Galatea. ¿Acaso ese sería el universo? Un minuto de transparencia o casi la facultad de unir verdad y vida. Todo estaría allí, menos yo mismo. Ya no puedo volver hacia ninguna parte. ¿Dónde está aquel que fui? ¿Cómo es posible rasgar el viento y dividir las nubes? La moneda que pierdes, la tarjeta manchada de un hotel, el trapecista que inicia su ocasión y se evapora, la página que quema y me rechaza, la ciudad que me expulsa y ya no estoy. Adiós a aquellas cosas, a tantas cosas cuya sombra he sido, un espejismo de la nieve al sur. El poema posible es infinito, por eso es imposible. No sabéis qué frío hasta esta hora, qué largo ha sido el tiempo, qué voraz la tenebrosa noche de la búsqueda. Muchas gracias. Veo que José Luis Rey pues, ha hecho honor a uno de sus principios enunciados precisamente en el Ángel, Jacob y el Ángel, esas páginas dedicadas al poeta como extranjero, al poeta como peregrino, ¿no? Y por eso ha elegido este poema, que por cierto también fue elegido, no sé si lo recuerdan, por Carlos Clemenson. Y ha demostrado también que, como yo explicaba antes, cuando intentaba explicar el subtítulo, ¿no? Góngora vivo, ¿cómo leen? Leer en el sentido de interpretar, porque ha interpretado este soneto de Góngora pues, de una manera nada academicista, con toda la intención, claro, ha interpretado desde su propia perspectiva, de su propia poética, el poema. Y bueno, no suele haber preguntas directamente después del comentario, sino que las dejamos para el final, tras la entrevista que va a iniciarse ahora. Por cierto, también voy a darle las gracias a José Luis Rey, porque creo que es el único de los invitados aquí, y ya van como 8 o 9, que bueno, pues ha respetado el tiempo estipulado para el comentario, que era de 15 a 20 minutos, así que te agradezco eso. Y vamos a pasar ya a nuestra conversación o entrevista, ¿no? La primera pregunta es: ¿cuándo oíste hablar, más que leer, oíste el nombre de Góngora, oíste hablar por primera vez de Góngora? Y también, ¿cuándo lo leíste? Bueno, Góngora, como todos los niños, siempre suena en la escuela, ¿no? En la escuela te hablan un poco de Góngora, lo que pasa es que, claro, con unos 8 o 10 años no estás preparado para leerlo todavía. Lo empiezo a leer en la adolescencia. Yo de niño fui un lector voraz, pero de prosa. Cuando empiezo a leer poesía a partir de los 14 años, y es cuando leo a Góngora las ediciones existentes en cátedra, y leí a Góngora, y como toda la gran poesía, por supuesto, se me reveló un maestro del lenguaje y un maestro de la sensación, que es lo que
más transmite Góngora a un poeta que empieza a escribir poesía y a leerla, ¿no? Lo importante que es la sensación, que el poema funcione visualmente, musicalmente, ¿no? Pero a partir de los 19 años, cuando estoy en clase, un día el profesor Pedro Ruiz llegó con la edición facsímil del manuscrito Chacón y le pregunté si esos libros, ingenuamente, yo era todavía ingenuo, se podían comprar, porque me quedé fascinado con esos libros, ¿no? Y con su explicación de Góngora. Y los compré y desde entonces, desde los 19 años, los leo en el manuscrito Chacón. Sí, porque iba a preguntarte que ya has dicho que las primeras ediciones, supongo que leíste La soledad de la edición de Beverley. Sí, y bueno, Beverley. pues estos logos, vamos a ver, el Polifemo, la de Parker, Sí. ¿no? Porque has Los dicho sonetos. cátedra, supongo que las Sí. letrillas, pero luego han manejado otras ediciones, porque claro, la edición de Beverley, por ejemplo, por ponerte un ejemplo solo, Sí. Ha sido ampliamente superada, ¿no? Bueno, yo es que no soy experto ya en los expertos de Góngora, ¿eh? Ya digo que yo con el manuscrito Chacón me vale. Muy bien, Pero sí, hombre, conozco la de Virutés y Pillao Coaté también, que me la tengo. la de los sonetos. La de los sonetos. Muy bien. Bueno, y sobre la crítica, precisamente ahora que me has dicho, no soy experto, pero ¿te interesa leer crítica? Porque yo sé que te interesa Sí, me que gusta leas mucho. crítica, pero crítica sobre Góngora, ¿qué piensas de la crítica sobre Góngora? Y en el caso de que la leas y la sigas, ¿qué estudiosos destacarías? ¿Qué estudiosos te parecen A mí me relevantes? sigue gustando mucho la edición de La soledad de Beverley. Ujú. Pero no conozco mucho de bibliografía gongorina. Es verdad que me gusta mucho leer ensayo, pero más ensayo que crítica rigurosa, ¿no? No soy tampoco muy experto en los expertos de Góngora. Muy bien. Y conectando también con la interpretación libérrima que tú has hecho del soneto, y además que acabas de decir que te gusta más el ensayo que el estudio más academicista, ¿qué creadores, de una manera más creativa, como tú has hecho el comentario Sí. del soneto, quién crees que de una manera más creativa, más libre de prejuicios academicistas, fuera de lo que es la pura filología, se ha acercado a Góngora? ¿Quién crees que se ha acercado más libre de prejuicios a Góngora? Creador no solamente puede ser español, sino de cualquier otro. Bueno, a mí me gusta mucho el prólogo que le pone Jim Ferrer a la edición facsímil del manuscrito Chacón, porque habla de Góngora como la cima del arte en el sentido estético, que es el ejemplo para todo poeta. Yo hablo desde el punto de vista poético más que de los estudiosos. Para un poeta, y ahí lo dice muy bien Jim Ferrer, Góngora es una cima porque es enseñarle el camino que hay que seguir y el punto al que hay que, por lo menos, intentar acercarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, recuerdo que eso, tenía 19 años cuando leí ese prólogo de Jim Ferrer. Ya había leído antes a Jim Ferrer su poesía, pero me gustó mucho que Jim Ferrer valorara a Góngora porque eso me dio una perspectiva también amplia sobre la poesía española en esos años también, en los años 90, finales de los 90, y vi que Góngora se estaba olvidando un poco y que por lo menos había un poeta como Jim Ferrer que lo reivindicaba, ¿eh? Veo que tienes la edición Chacón, el facsímil, claro, Sí. como un fetiche. Sí, sí. Bueno, ¿cuál es la obra de Góngora que prefieres? Hombre, por supuesto las soledades son su cima, ¿no? Pero a mí me gusta todo Góngora. Quizás menos me gustan, las trillas satíricas me gustan menos, pero también me gustan menos en Quevedo. A mí me gusta el Góngora de las soledades, el de los sonetos, del Polifemo, sobre todo el de las soledades. El de las soledades es magnífico, ya digo, es la cima. Y me parece bien que quedaran inacabadas las soledades. Ya sabemos que él quiso acabarlas, ¿no? Pero no pudo ser y es el símbolo del poema infinito. Es un poema del poema que ni siquiera el poeta puede acabar porque lo supera, ¿no? Yo creo que las soledades. Sí, sí. En esa especie de poética de lo incompleto, ¿no? Y de que la perfección no es lo bueno, ¿no? Se puede conectar también este pensamiento tuyo con Rubén Darío y algunos sonetos de Rubén Darío, ¿no? El Sí. famoso soneto Yo persigo una forma Que no encuentra mi estilo. Lo incompleto, ¿no? Que está en prosas profanas. ¿sí? Hombre, es que Rubén Darío es, Sí. antes que el 27, el primero que rescata a Góngora, por lo menos en la forma de escribir. Una escritura como la gongorina, hasta Rubén Darío, no se suele dar en España. Y con Rubén Darío es el gran rescatador de Góngora, ¿eh? La forma de escribir de Rubén Darío, que es otro maestro brillantísimo del lenguaje, es una forma gongorina de acercarse al poema. Que el poema sea sensorial, que el poema entre por los ojos y por los oídos, antes que por la mente, ¿no? Estoy de acuerdo. Acabas de citar algo de Jim Ferrer, ¿no? De Pere Jim Ferrer, cuando dice lo de la cima, ¿no? La cima, el poeta Sí. que llega a la cima. Y esto me ha recordado una frase, unas líneas que tienes en Jacob y el ángel, ¿no? Cuando dices, estás haciendo una definición de la cima del ser, ¿no? Sí. Una frase que utilizan mucho y hablas de varios autores y dices que Góngora, muchos se quedan
Sí. faldas de la montaña, ¿no? Y que Góngora está a punto de llegar a la cima, Sí. y dicen, no llega a la cima, es encontrado helado muy cerca de la cima, sosteniendo aún en sus manos un piolé de diamante. Claro. Sí, si no recuerdo mal, es el capítulo en el que digo que la poesía es como una montaña, es como si viviéramos en un pueblo del Nepal. La gente vive abajo, pero a la poesía, pedir que la montaña baje al hombre, bueno, sí, está bien, pero mientras no lo hagan, habrá que subir a ella. Entonces, lo que digo ahí es que los grandes poetas son alpinistas del ser, ¿no? Está ahí la montaña para que la escalemos. Y no importa lo lejos que lleguemos, lo importante es ponerse en marcha. Y Góngora, por supuesto, casi, si es que no, el único que coronó la cima puede que fuera Góngora, ¿eh? ¿Qué crees que aporta Góngora a la poesía del siglo XX? Muchísimo, muchísimo. Gracias. Y no solo hasta que el 27 lo recupera, Juan Ramón Jiménez también lo valoraba ya mucho. Y yo creo que Machado también tuvo que valorarlo. Machado era un hombre inteligente, aunque su poética no fuera por ese camino, tenía que valorarlo. Y aporta sobre todo rigor formal, que el poema funcione bien, que el poema esté bien construido, que el poema suene bien, que el poema sea un objeto, ¿no? Como decía Valente. Si no somos capaces de crear un objeto que percuta la noche, que se enfrente a la nada, pues no habremos hecho nada, ¿no? Y eso lo enseña Góngora, la gran lección de Góngora, y seguirá haciendo eso siempre, ¿no? Claro, La Machado. del 20 y la del 21 también, ¿no? Era difícil que Machado, ¿no? Hombre, Machado no es muy gongorino, ¿no? Pero también hay sonoridad en Machado, sobre todo en Campos de Castilla. Quizás es curioso lo de Machado, porque desde mi punto de vista sus peores poemas son los gongorinos. Sí. Los Campos de Castilla utiliza el metro del alejandrino y suena más. En cambio, las soledades de Machado, que no tienen mucho que ver con las de Góngora, son mucho más aéreas, ¿no? Más etéreas, más ligeras. O quizás Machado está utilizando, bueno, no hay que culparlo a él, un concepto equivocado de lo que sería el barroco, ¿no? Claro. Bueno, vamos a cambiar un poco vamos a Góngora para el siglo XX y ahora Góngora en el panorama de la literatura universal. ¿Por qué crees tú, si lo crees, que Góngora es un poeta universal a la manera de los grandes poetas nacionales, como Goethe, como Dante, Hombre, porque o Whitman? aunque la poesía está muy unida al idioma, yo creo que Góngora, como los grandes poetas, trasciende su tiempo primero y trasciende su idioma. Se dice que Rapaún podía leer a Góngora y lo valoraba, igual que cita el poema de Mío Cid en los cantos, ¿no? Góngora es un poeta universal, primero porque tiene derecho a que lo reconozcamos como tal, por supuesto que lo es, y sin Góngora Mallarmé pues no tendría una interpretación clara. Yo creo que Mallarmé depende fundamentalmente de Góngora. Góngora es un poeta universal por lo que aporta a la tradición europea. En el siglo XVII, ¿qué poeta hay a su altura? No sé, en Inglaterra, porque por supuesto tenemos a Shakespeare, que es más dramaturgo que poeta, ¿no? Milton, claro. John Donne, que es más la línea de Quevedo, quizá, ¿no? Pero la verdad es que tuvimos una gran cosecha aquí, ¿eh? No tenemos por qué quejarnos los españoles, tenemos poetas universales en el siglo XVII, tanto Góngora como Quevedo, como López, sí. Pero Góngora yo creo que era el mejor de ellos. Sí, sí. Es curioso que quizás los eruditos tienen miedo porque acaba de decir algo, ¿no?, sobre lo de Mallarmé y Góngora, ¿no? Precisamente los eruditos en estudios recientes están una y otra vez insistiendo sobre la ineficacia de esa conexión. Bueno, pues allá ellos. No, bueno. yo creo que, hombre, es que es obvio, Góngora intenta levantar el edificio. Vamos, Góngora es para mí como el pionero del lenguaje, es como alguien que va por la nieve, un país nevado, y va atravesando el espacio en blanco del lenguaje. Levanta el edificio de la poesía moderna. Mallarmé, que viene después, se encuentra con eso, y Mallarmé lo que dice que la poesía es una tirada de dados, que una tirada de dados no vence el azar, porque sabe que no puede. No es que no tuviera la capacidad, Mallarmé es un grandísimo poeta, pero le falta la fe, ya no es el tiempo de la fe, es el tiempo de la crisis en la época de Mallarmé. Y Mallarmé sabe que el gran edificio gongorino que está ahí se va a derrumbar en sus manos, no va a resistir el enfoque del sexteto, de la osa mayor, de la realidad, el Asur, ¿no? Él siempre decía el Asir, pero el Asur permanece más que el poema. Luego vamos a hablar otra vez de eso. Vale. De los colores y todo eso. Pero ahora vamos a cambiar otra vez de tono y vamos a Córdoba Góngora. ¿Qué crees que representó Córdoba para Góngora? Primera parte de la pregunta. ¿Y qué crees que representa hoy Góngora, si es que representa algo? Bueno, yo creo que hay una está muy descompensado el asunto.
Córdoba para Góngora no representó mucho, pero en cambio Góngora para Córdoba representa casi todo. Es que... ¿Se puede entender la poesía de Góngora sin reconstruir lo que era la Córdoba de aquella época? Y bueno... Hombre, yo creo que sí, ¿no? Excepto algunos poemas más populares como Hermana Marica, Mañana que es fiesta, ¿no? Y todas esas cosillas, pero la poesía de Góngora es universal porque trasciende los límites. Es decir, que él fuera un creador cordobés no significa que se quedara aquí. Como sabemos, vivió en Madrid también, en la corte, que no tuvo mucha suerte, vuelve a Córdoba para morir, que eso es lo que refleja también el poema que he leído mío. Y Córdoba le debe mucho a Góngora. Una vez le pregunté a Jim Ferrer, digo, Pera, ¿tú crees que para ser poeta hay que vivir en Madrid, tener contactos en Madrid, esas cosas como lo del 27? Dice, no, hombre, no digas tonterías, si en Córdoba con Góngora y García Baena vais sobrado. O sea que... Está bien, buen piropo. Como traductor, ¿podrías asociar a Góngora con una lengua? O sea, una lengua cuya estructura, ya sea fonética o gramática, te recuerde la poesía de Góngora. Góngora. El italiano quizá, ¿no? El italiano, ¿no? El italiano y Dante, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué poetas de otras lenguas te recuerdan a él? Pues en italiano, por supuesto, el poeta universal Dante. Góngora yo no creo que deba envidiarle nada a Dante, yo creo que está a la altura. Aunque Dante quizá trascendió más a través de Eliot y la lectura de los sajones, ¿no? Si Eliot se hubiera ocupado quizá más de Góngora, todavía sería más Góngora más importante en Europa. Se ocupó más de Dante, pero bueno. Y poetas, por ejemplo, John Donne, aunque también se parece a Quevedo, también tiene arranques como los de Góngora, ¿eh? For God's sake, stop your tongue and let me love. Por razón de, ¿no? por amor de Dios, cállate y déjame que te quiera. Esos arranques que tiene Góngora a veces los sonetos, cosas el alba mía he visto extrañas, quebrarse nubes, desbocarse vientos, altas torres besar sus fundamentos y vomitar la tierra sus entrañas. Esos arranques de fuerza están en John Donne también. Bueno, y por supuesto Mallarmé, ¿no? Hombre, sí. Aunque dices de Mallarmé, en tu poética, el lenguaje ateo que no cree en nada más que en sí mismo, ahí está Mallarmé, como está Valente, ¿no? Y dices, la estirpe de los que han construido, me ha recordado algo que has dicho sobre el soneto, ¿no? Sí. Lo de la tumba, ¿no? La estirpe, o sea, Góngora, Mallarmé, Valente, de los que han construido la magnífica tumba silenciosa del lenguaje. Sí. ¿Podrías aclarar eso un poco? Es que esto de mi poética viene de que creo menos en el lenguaje ahora que en el espíritu que debe presidir el poema. Sería absurdo decir que un poema, un gran poema, no es un gran objeto, lo es, pero solo nos vamos a limitar a eso. Yo soy más juanramoniano en el sentido de que busco más el espíritu de la poesía que el mismo poema, y que la poesía nos moldee un poco el espíritu, más que conseguir solo poemas, ¿no? Entonces creo que Mallarmé que da por finiquitado el asunto del lenguaje. Esto es lo que hay, es lo que decía el músico Debussy, todo lo tenemos que hacer con el do re mi, que el lenguaje es muy limitado también, ¿eh? La poesía es el lenguaje, la poesía es su instrumento, como en Becker. Claro. Claro, Juan Ramón. Pero Juan Ramón siempre quiso ir más allá del lenguaje, ¿eh? Y yo creo que Góngora, con esto de las soledades, lo que está haciendo en realidad es también el gran edificio que va más allá de lo que está haciendo, ¿no? Góngora es el gran afán de sobrevivirse a sí mismo y a sobrevivir al lenguaje. Góngora quiere ir más allá del lenguaje, otra cosa es que lo haga o no, ¿no? Pero creo que un poeta debe ir más allá del lenguaje. Bueno, una pregunta más liviana, que bueno, a algunos les gusta mucho, yo siempre la hago, que es lo siguiente: si el Parnaso fuera un zoológico, por cierto, que muchos colegas tuyos, poetas, me han dicho, no, si es que es un zoológico, Sí, el Parnaso es un zoológico. Lo dijo Siles, sí. Si el Parnaso fuera un zoológico, ¿qué poeta sería Góngora? Perdón, ¿qué animal sería Góngora? ¿Vale un animal mitológico o no? Sí, aquí se ha dicho de todo, hasta Pues un entonces animal que nadie conocía. yo voy a decir un hipogrifo violento, que corriste parejas con el viento, Sí, y todo eso. Principio de la vida sueña. Sí, y un hipogrifo. No Hipogrifo, bien. Y ahora vamos a ir derivando más hacia tu poesía, más concretamente, poemas tuyos. Entonces vamos a ir decayendo. Libros. No tiene por qué. ¿Considera gongorina tu poesía? Sí, hombre, sobre todo el inicio. La luz y la palabra, este ciclo que te he dicho antes, que no publiqué hasta que lo tenía ya casi hecho, porque yo entre los 23 y los 29 años me dedico a escribir La luz y la palabra, que salió en 2 volúmenes en Visor, que son 20 libros, en realidad. Es un ciclo de 20 libros.
Ahí, si no tiene afán gongorino, no hace eso. Claro que sí. Yo era muy gongorino, pero últimamente ya no. Ahora estoy más sanjuanista. Está bien, está bien. Pero vamos, es una evolución, es mi evolución en mi caso, es el camino que he tomado. Pero Góngora siempre me seguirá pareciendo el primer poeta de la lengua española junto con San Juan, claro. Pero esa evolución tuya, no te creas que es extraordinaria ni insólita. Sí. No, Valente también la tuvo. Sí. Juan Ramón Jiménez. A ver, una pregunta muy concreta también sobre tu poesía, porque repasando tu poesía, sobre todo de volcán vocabulario, ¿no? Sí. Hay una insistencia, quiero que me expliques algo sobre la insistencia en algunos colores como el azul y sobre todo el amarillo, que está en muchos títulos. ¿Podrías explicar algo sobre esto? Sí, bueno, lo que he dicho antes, que Góngora nos enseña que el poema tiene que ser sensorial. Entonces, para mí la poesía tiene que tener pintura, música y entrar por los ojos y por los oídos. Que el poema sea un disfrute sensual, ¿no? Disfrutar del poema. Entonces, por eso uso los colores. El amarillo, por ejemplo, para mí es un color fundamental porque significa la plenitud, ¿no? El azul también, tengo un libro... ¿La luz también? La luz, claro. El azul conquistado, se llama uno de los libros de La luz y la palabra. El azul conquistado partiendo del azul Lazir de Mallarmé. El azul como símbolo de la poesía, de la plenitud de la poesía. El amarillo sería la fuerza de la vida, el azul, la poesía. Y te iba a preguntar que explicaras un poco el proceso de escritura de algún poema tuyo o libro que no pueda ser desgajado de tu lectura de Góngora. Lo que pasa que ya, bueno, iba a decirte, quizá el Desterrado, ¿no? Pero sí, has leído, has terminado tu comentario con la lectura del Desterrado, pero bueno, hay otras posibilidades, ¿no? O sea, ¿recuerdas el verso 3 del poema Romería, ¿no? Dice, fue peregrino en la estación Florida, que es una especie de recorrido por la historia de la literatura, ¿no? Sí, ese poema es un recorrido por la historia de la literatura española. Y entonces, aparte del Desterrado, ¿hay alguno más que...? Pues Carlos Clemenson, por ejemplo. Los Cíclopes en Florencia. Eso, porque Carlos Clemenson... Fue el que cogió Carlos Clemenson por una antología. ¿Y estás de acuerdo con esa elección, que escogieran los cíclopes toman su ciudad natal? Ah, sí. Los cíclopes, ese es el título... Mi poema, yo no me acuerdo mucho de mis poemas, nada más que lo que estoy escribiendo ahora. Pero es verdad, era el título ese, los cíclopes toman su ciudad natal, que era Córdoba. Sí, él elige el Desterrado y ese otro. Sí, también estaba Góngora presente ahí. No, Góngora estuvo muy presente en mis 19, 20 años, ya digo, cuando era alumno de Pedro... Estuvo muy presente Góngora y charlando con Carlos también y en la facultad misma yo creo que había un ambiente gongorino bastante importante. Sí, yo creo que en la facultad de Córdoba siempre habéis querido mucho Góngora y eso está bien. Bueno. Y eso influye en los alumnos, a mí me influyó. Hombre, lo otro sería un escándalo, ¿no? Sí, a mí me influyó mucho. En el poema Velázquez es una curiosidad personal, ¿no? Sí. Dices, un poeta miraba deshacerse el hielo en canto, fluir las frases brillantes de la tierra, la luz, la salvación. Este no es Góngora, el enemigo, es Quevedo. Es Quevedo. Y del monte furioso, desatarse el hielo, cuando sale, miré los muros de la patria mía, es un tiempo fuerte ya desmoronado. Claro, además cronológicamente, porque tú hablas ya de un Velázquez en su cima, ¿no? Sí. Y claro, no encajaba. Era Quevedo. Más bien Quevedo, sí. Era Quevedo. ¿Cuál sería tu libro más influido por Góngora? Pues creo que ya lo he dicho, La luz y la palabra, las 20 sesiones, sobre todo la primera, La edad de la luz, donde repaso la historia de España y donde intento que esa historia desemboque en la luz, ¿no? Que tenga un sentido. Yo creo que la poesía debe buscarle un sentido al mundo, más que negárselo o cuestionarlo, buscarle un sentido. Y La luz y la palabra, y dentro de ella la edad de la luz, la primera sesión. Muy bien, La edad de la luz. Mira, uno de los versos de la órbita de Venus dice, bueno, se podrían explicar muchos versos de este tipo, ¿no? Sí. Torrente de cristal, templo de nácar. Sí, esto gongorino, claro. Sí. Ese poema es muy gongorino también, sí. Hay esos elementos de ese tipo, ¿no? Esa bimembración, ese juego, ¿no? Pero, ¿qué otros, sobre todo, no solo elementos concretos o huellas léxicas o recursos, sino temas, por ejemplo, aunque algo has dicho, ¿no? De la atención al propio instrumento del lenguaje, ¿no? A la sensualidad, pero ¿qué elementos, recursos o temas crees que han dejado más huella en tu poesía? Hombre, a mí me gusta mucho usar la literación, el sonido de las palabras, que suene la música. Esto creo que lo cojo de Góngora. La literación sería uno de esos elementos. Y también, pues, no sé, la literación y el sentido del lenguaje global, es lo que estamos hablando. El lenguaje como un todo, como la materia que tienes que domar
y pese a eso saber que el lenguaje puede ser que el que sobreviva y tú no, ¿no? Y ahora otra pregunta un poco rara, y es que imagínate que Góngora vive ahora y lee tu poesía. Imagínate qué diría de ella. De mí, de tanto. Bueno, de ti. ¿Qué crees que diría de tu poesía? O sea, ojalá me dijera, adelante muchacho, sigue así. Ojalá. Yo sí sé lo que le diría a él, le diría gracias por su obra, don Luis, y gracias por ser de Córdoba, porque la verdad es que es un amparo ser un poeta cordobés a la sombra de Góngora, y seguramente quedaremos todos a la sombra de Góngora, pero oye, merece la pena. Estamos casi terminando. ¿Qué concepto de estos tres define mejor la poesía de Góngora? ¿Belleza, eternidad o luz? Eternidad. Claro, estás muy espiritual, ¿no? No, es que la obra de Góngora, hombre, aparte de que sobrevive los siglos, yo creo que él buscaba también un poco el espíritu, como San Juan, ¿eh? Y las soledades buscan esa eternidad, buscan la eternidad de que el peregrino halle su patria, y el peregrino por fin repose en el lenguaje. Aunque el lenguaje llegue a ser su tumba, esa tumba la ha acabado él, y la ha creado él, y la ha cuidado él. La eternidad del lenguaje como cima, ¿no? ¿Qué es lo que menos te gusta de Góngora? O si hay algún, no sé, alguna parte de su obra o algún poema concreto que te resulte incomprensible o... Hombre, a mí Góngora o no te guste tanto. Me gustan menos las letrillas satíricas, aunque hay algunas muy buenas, son muy buenas, pero no es el tipo de poesía, aunque hizo muy bien Góngora y también Quevedo, ampliando su registro, ¿no? Estáis casi todos de acuerdo en eso, ¿eh? Sí, amplían su registro. Son muchos los que han dicho, por ejemplo, no, la fábula de Píramo y Tirso, es curioso, ¿eh? Sí. Sí, sobre eso podría iniciar la parte otro satírica debate. me gusta menos, pero ya digo que un poeta no debe concentrarse solo en un registro. Ahora explícale, esto es casi una grosería que yo te lo diga a ti, pero explícale a un joven poeta, bueno, tú eres un joven poeta, ya no, pero imagínate a un poeta todavía más joven, sí. ¿Por qué debe leer a Góngora si es que todavía no lo ha hecho? Hombre, porque la casa hay que empezarla por los cimientos. A Góngora hay que leerlo antes de ponerse a escribir poesía, igual que hay que leer a Juan Ramón Jiménez, igual que hay que leer a tantos otros, pero Góngora sería de los primeros. Si te quieres dedicar a la poesía, Góngora y Rubén Darío, en español, tienen que ser los primeros poetas que leas. Muy bien. Y ahora, última pregunta. Resume en una sola palabra lo que es para ti Góngora. ¿Lo que es para mí Góngora? En una palabra. Bueno, diría maestro, pero eso es obvio. Yo diría... Pues te dejo que digas otra palabra. No, maestro es de todos, ¿no? No sé, diría ejemplo también. Muy bien. Pues muchas gracias, José Luis Rey. Un aplauso.